siento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema la necesidad de la encarnación. Cristo Jesús debe ser el centro de todo. A Él sea la honra y la gloria. Qué hermoso es saber que la salvación es solo por gracia y que en nosotros no hay mérito alguno. Pues si la salvación fuera por obras propias, nadie sería salvo. Como dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una decisión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, hermanos, vuelvo a repetir, el hombre es incapaz de buscar a Dios. Y cito a Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. El hombre ha creado grandes tecnologías hoy en día. Hace literatura, hace medicina contra las enfermedades, ha llegado a la luna, ha hecho cálculos de la distancia de la Tierra al Sol. El hombre sabe que hay una gravedad en nuestra Tierra que atrae a los objetos. Sí, todo esto trae beneficios a la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, quiero citar también Santiago capítulo 3, versículo 3 al 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Quizás nosotros podamos ser buenos en algo, quizás alguno en la carpintería, otras personas son buenas en matemáticas, algunos son médicos, y podría estar hablando así de muchas profesiones. Pero no hemos aprendido a controlar nuestra lengua, no tenemos dominio propio, hablamos mal a las espaldas de nuestros hermanos. ¿Cómo puede ser que la misma boca con la que alabamos a Dios puedan salir maldiciones y malas palabras? Eso habla que no conocemos a Dios. Sin embargo, esa es nuestra naturaleza. Nosotros no somos justos. Cito a Charles Spurgeon, que dice: permítame mostrarle en dónde reside realmente la incapacidad del hombre. Está en lo profundo de su naturaleza, debido a la caída y por medio de nuestro propio pecado. La naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada y corrupto que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Por esa razón debemos alegrarnos cuando en la palabra Dios dice que somos salvos por gracia. Como dice Efesios capítulo 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero es importante también leer Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Prevaleceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿por qué fue necesaria la encarnación de Jesús? Sí, hermanos, Cristo se encarnó, a lo que es lo mismo, se hizo hombre. Pero cuando mencionamos que Cristo se hizo hombre, debemos tener en cuenta Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesús no tuvo pecado. Ahora bien, de antemano menciono que sin Cristo no fuera posible nuestra salvación, pues hace unos minutos vimos que el hombre era incapaz de buscar a Dios por méritos propios. Vamos a ir a buscar Romanos capítulo 5, versículos 12 al 15. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es importante que reconozcamos que solo por Jesús se puede llegar a salvación. No hay otro camino. Por lo tanto, el que Dios nos salvó es solo porque Él quiso. A Dios le plació que por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, fuéramos justos ante Dios, ya que si leemos Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora bien, hermanos, también debemos leer que en el Antiguo Testamento Dios prometió un Salvador y Redentor a la humanidad. Vemos que después de la desobediencia del hombre, en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Vemos entonces cómo Dios, desde el principio, Él promete enviar un Salvador. También en diferentes pasajes, como en Isaías capítulo 9, versículo 6, vemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, vemos cómo Jesús es mencionado desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, también es necesario ver un atributo de Dios que es la justicia de Dios. Así como existe la misericordia de Dios, también existe su justicia, lo cual de poco se habla hoy en día. Como dice Salmos capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Ahora pregunto, ¿habrá alguien justo en este mundo? No, hermanos, nadie es justo. Solo somos justos por medio de Jesús. Sabiendo esto, ahora tiene más sentido lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por último, hermanos, quiero citar a Jonathan Edwards. A Dios le pareció apropiado que el mismo mundo que fue escenario de la caída y ruina del hombre fuera también el marco donde ocurriera su redención. Leemos con frecuencia de su llegada al mundo para salvar a los pecadores y de cómo Dios lo envió a él al mundo para este propósito. Era necesario que él viniera a este pecador miserable y deshecho mundo para restaurarlo y salvarlo. Para la restauración del hombre era necesario que él se rebajara a ser hombre, que viniera a la propia morada del hombre y que hiciera tabernáculo con nosotros. Como dice Juan capítulo 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta fue la primera parte del tema de la necesidad de la encarnación. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias porque eres un Dios grande, Señor, porque eres justo, eres misericordioso. Señor, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más tu palabra y conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de nuestra situación. Y gracias, Señor, porque solo por gracia somos salvos. Perdona nuestros pecados. Y, Señor, gracias, Dios, porque no nos pagas como merecemos, Señor. Tú eres un Dios muy misericordioso y eres lento para la ira, pero también eres justo. Y, Señor, aumenta nuestro temor hacia ti. En el nombre sea de tu Hijo, mi amado Cristo Jesús. Amén.